Reporte 100. Le agradezco a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama, que nos acepte una conversación esta mañana. Lenia, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenos días. Gracias por tomar esta conversación. Lenia, casi 7 meses ya en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, formando parte del Poder Judicial de este país. ¿Qué ha encontrado en estos 7 meses para reforzar su idea de que se debe reformar al Poder Judicial? Pues fíjese que me detuve a documentar algunos juicios que tenía de antemano y algunas ideas más intuitivas que documentadas. Sí. Y pues he justamente confirmado algunas cuestiones que pensaba. En primer lugar, a quienes sirve fundamentalmente nuestro aparato judicial. Encontré, fíjese que en una exploración de jurisprudencias vigentes, cerca de 258,000 tesis, encontré que hay escasamente se abordan los derechos sociales. Sí. Hay pocos criterios y eso es un reflejo de que hay pocos juicios, pero también poco interés o poco detenimiento en buscar que se ejerzan los derechos humanos, sobre todo los de carácter social, de manera universal. Entonces, fíjese, encontré de esa cantidad que nada más me parece que son como 120, hay respecto, no es 195. 195 abordan el tema del derecho a la salud. Sí. Hay 70 tesis que abordan el derecho a la educación, 30 tesis sobre el derecho a la vivienda y únicamente 13 se refieren al derecho al agua. Y en cambio hay más de 13,000 tesis que refieren criterios fiscales para que no se cobren algunos impuestos. Encontré cerca de 1,200 sobre el derecho a la propiedad y cerca de 900 más o menos que refieren lo que incluso algunas de estas tesis llaman derecho humano al libre comercio, que bueno, me parece incluso hasta grave que exista tal concepción, porque eso es lo que permite a veces, como en el caso de control de tabaco que hemos estado discutiendo en las últimas semanas, pues sí, llega a permitir que los propios ministros planteen una ponderación entre el derecho a la salud de la población y el derecho al libre comercio de las empresas y lleguen a la conclusión de que debe favorecerse el derecho al libre comercio de las empresas sobre el derecho a la salud. Bueno, son de los temas que he venido encontrando. También hay, y lo veo cotidianamente, además de esta muestra numérica, pues hay desdén respecto de resolver que casos individuales que afligen a trabajadores, a campesinos, ejidatarios sobre todo, que presentan sus temas de despojos de tierras, a trabajadores que presentan sus temas de pensiones. Hay veces que tenemos toda la oportunidad de emitir criterios sobre la base de principios que son muy actuales, como el principio pro persona, los principios de convencionalidad, que son en favor del ejercicio de derechos humanos. Se ejercen muy ampliamente para unos casos, casi siempre relacionados con el comercio, pero se desdeñan cuando se trata de trabajadores pensionados, por ejemplo, sí, entre muchos otros temas, pero eso es más o menos en una síntesis muy críptica, pues de los temas que sí me parecen. ¿Corrupción? ¿Encontró corrupción? ¿Ha encontrado corrupción, Lenia? Pues he encontrado mucho influyentismo, sí, casos en los que no deberían, que suenan raros porque son hasta ilógicos. Uno muy sonado pues fue el que resolvimos de la empresa Total Play. No debería haberse resuelto así, pero se le eximió del pago de cerca de 600 millones de pesos en un concepto que era igual a otros 5 conceptos que venían en la misma sentencia. Pues yo entiendo
no entendí ninguna lógica jurídica, se votó mayoritariamente así. Entonces, hay este tipo de casos que pues por lo menos implican algún tipo tratos especiales para traficantes, para capos de la droga, para integrantes del crimen organizado, estos que sueltan el viernes en la noche, sábado por la mañana. Pues desde la Suprema Corte, yo no veo temas penales porque estoy en la segunda sala que ve temas administrativos, fiscales y laborales. Pero en la primera sala que ve muchos temas penales y llegan a resolverse este tipo de liberaciones, que entiendo que en casi ningún caso, o más bien en ninguno que yo tenga conocimiento hasta el día de hoy, se ha determinado regresar al Ministerio Público para que termine de recabar las pruebas que debe recabar, sino que se resuelven fulminantemente sobre la base de que no hubo una buena integración de la carpeta de investigación. Estoy hablando en términos genéricos de lo que tengo conocimiento desde fuera de la sala y nada más de los temas penales que llegan al pleno de la Todo esto que nos plantea Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿se puede corregir con la elección popular de ministros, de magistrados y de jueces? Pues una parte sí, porque mire, tiene que ver con que los jueces, en este caso los ministros y ministras, percibamos que los temas de justicia cotidiana de las personas más desvalidas tienen importancia. Entonces, si nosotros percibiéramos eso, ya para empezar, nos ayudaría a que estemos muy dispuestos pues a encontrar soluciones, a aplicar los mejores criterios de interpretación para favorecer a las personas con menores condiciones para defenderse por sí mismas. Pero pasa mucho que vemos este tipo de casos de un trabajador de Ruta 100 que tarda más de 15 años en llegar a la corte y pide una pequeñita pensión, ni siquiera era del 100% del total de su salario, sino de un porcentaje porque no alcanzaba a tener todos los años laborados que se exigían por la ley. Para eso se desdeñan. Llega un tema del caso del lago de Chapala, donde unos vecinos están quejándose de que hay una invasión ya de inmobiliaria sobre la zona federal del lago que se ha venido secando o rellenando. Se quejan y lo que dice absurdamente el tribunal colegiado y que valida la Corte es que no acreditó, los vecinos no acreditaron la invasión cuando no le costaba ningún trabajo a la propia Corte mandar o instruir al colegiado o por sí misma haber solicitado un peritaje para saber si se estaba invadiendo o no la zona federal. Entonces pasan este tipo de cosas que nada más por la pura sensibilidad, alejamiento absoluto de los problemas cotidianos de la gente o alguna idea muy extraña de la justicia, no se aceptan, no se resuelven y seguimos manteniendo lejanos y por lo tanto tampoco hay criterios generales que ayuden a que en los juzgados se resuelva este tipo de conflictividades. Yo creo que el voto popular sí puede acercar a la gente, a los ministros, que entiendan, que escuchen, que nada más por saber que van a votar por ellos, pues estén por lo menos despiertos a saber, a conocer, si no las conocen, las problemáticas cotidianas del pueblo mexicano, que esperan que los propios ministros resuelvan, o los jueces o los magistrados. Creo que ese tema, para empezar, que es el fundamental porque implica el concepto mismo de justicia de las personas juzgadoras, ese tema sí lo puede resolver la elección de los jueces, magistrados y ministros. Sí, ¿cómo hacerle para evitar que los poderes postulen a perfiles partidistas? Es decir, para ministros de la Corte, el Poder Judicial va a proponer 10, el Poder Legislativo otros 10, el Poder Ejecutivo otros 10, en el caso de jueces y magistrados, 2 cada poder, 2 el Judicial, 2 el Legislativo, 2 el Ejecutivo, y ahorita pues claramente hay una mayoría de Morena y sus aliados en el Poder Legislativo y el Ejecutivo, pero bueno, pueden pasar años y a lo mejor otra fuerza política, vamos a decir de derecha,
tiene el dominio en el Ejecutivo y en el Legislativo, o alguna otra fuerza de centro, cualquier fuerza política, la que domine, tendrá la facultad de proponer. ¿Cómo evitar, cómo blindar que no tengan, que tengan independencia las propuestas que hagan los poderes y no haya un filtro de tipo político, Lenia? Bueno, pues vamos a evitarlo mucho con la presión popular misma, con la participación de la gente, sí, con el interés que se tenga a los propios comicios. Actualmente el único que propone es el presidente de la República, que obviamente provino de un partido político, y el único que ratifica es el Senado, que tiene una mayoría específica, con la idea ya plural de que participen los tres poderes, pues puede ya irse abriendo o matizando ese origen directamente político de quienes se proponen en la propia Suprema Corte en este caso. Sí. Ahora, en el caso de magistrados y de jueces, pues se va a abrir más, habla ya de incluso de que se acepten propuestas que vengan de la academia, de los colegios de abogados, entonces puede haber todavía una mayor pluralidad. Yo creo que el tema de estar cuestionando ese origen va a ayudarnos mucho a que se pluralice y a que provengan de orígenes múltiples y no exclusivamente de los que propongan los propios integrantes de estos tres poderes, que efectivamente dos de ellos son directamente electos vía los partidos políticos. Sí, Lenia, usted propone que sea todo de jalón, o sea, de todo de una vez, no de manera escalonada. Pues, yo lo que veo es que es muy impráctica la idea de la gradualidad. Sí. No la miro posible, incluso la miro peligrosa en términos políticos, sometible a una inestabilidad muy fuerte que puede generar que alguien que no le guste esto de la elección a los 3 años piense en tirarla y esté sometida al peligro de que vuelva a votarse y vuelva a votarse y vuelva a votarse, más aún abierto tanto tiempo, porque suena incluso hasta mala broma de se van a renovar jueces y magistrados cuando se jubilen, cuando cumplan 75 años o cuando fallezcan. Entonces es esperar y reconocer además que no tenemos cambio posible. Me parece esa mala idea. Me parece que un mensaje que debe dar esta reforma debe ser más claro, debe dar certeza a que hay un cambio, y por eso lo que yo me he atrevido a sugerir en esta parte de los mecanismos es que en principio la votación sobre jueces y magistrados sea fundamentalmente de ratificación, para que no estemos abriendo unas campañas que se prevean grandes. De todas formas, no se prevé que vaya a haber financiamiento. Las campañas son muy vía electrónica y vía el uso de tiempos oficiales, lo cual ayuda mucho a que no se metan intereses económicos a financiar a ninguno de los candidatos, pero pensaría yo eso, que debería ser muy práctica, pero sí mandar un mensaje de que la reforma ya entró en vigor completa. No estoy porque ahí alguien me preguntaba si pensaba en que se deberían cesar todos. No estoy pensando en ningún cese de nada, sino que se sometan a una ratificación. Ya hay 1,633 jueces y magistrados actualmente. Se propone que se haga la elección, lo dice la propia iniciativa, a través de los circuitos, que quiere decir que no se van a votar todos juntos, sino que por Estado de la República estarían sometiéndose a votación el número de magistrados y jueces que corresponden a ese circuito. Hay circuitos que tienen 12, 13 jueces y magistrados, no tienen ningún problema, en realidad son la mayoría. El caso más difícil y que implica una operatividad práctica más complicada es el caso de la Ciudad de México, que tiene cerca de 330 jueces y magistrados. Bueno, de todas formas es posible porque se pueden separar boletas por jueces y magistrados por materia y hacer boletas de 20, 30 candidatos sujetos a esa ratificación en primer lugar. Y creo que este primer proceso,
puede, más que pensar en renovar el 100%, puede estar ayudándonos a que se cuestionen a los perfiles pues que no parecen estar resolviendo conforme a derecho y que en algunos casos se han hecho hasta famosos por esa razón, pues nos puede ayudar a depurar con el voto popular a los actuales o a las actuales personas juzgadoras. Lenia Batres, muchas gracias por aceptar esta conversación. Estamos en contacto, si le parece, para futuras conversaciones. Claro que sí. Muy buenos días, Juan Carlos. Saludos a usted y a su auditorio. Gracias. Es Lenia Batres Guadarrama, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Reporte 100.